Los juegos nos hacen trabajar. ¿Qué? Hay una gran camada de juegos cuyo atractivo está en que simulan o recrean tareas de la vida real. Algunos no necesariamente emulan un trabajo particular, pero sí nos obligan a tener que ser productivos dentro del juego. A pensar de la misma forma en la que pensaríamos cuando abordamos una tarea compleja en la vida real. Creo que nunca en mi vida fui tan organizado como lo tengo que ser cuando juego Civilization 6, por ejemplo. O me puedo pasar 3 horas enteras con mis amigos en Valheim picando hierro, literalmente. ¿Por qué esto me divierte? Y lo mismo puede pasar con varios otros juegos. Para ahí. Para atrás. Más adelante, el de la granjita. Ese, sí. Sobre ese vamos a hablar hoy. Pero antes quiero contarles que este video está patrocinado por ti. Sí, vos. Si te gusta mi contenido y también te gusta que coma, considera apoyarme en Patreon. Cualquier contribución es bienvenida, pero si aportás con $5 o más, podés elegir y votar el tema de un video para cada mes, además de acceder a varios otros beneficios. Muchas gracias y seguimos con el video. Después de 7 largos años se me dio por jugar Stardew Valley. No soy un fan de esta clase de juego, pero este título me captó. Y cuando digo eso me refiero a que en 2 semanas le metí 40 horas. Lo que al menos para mí es mucho y haciendo sentadas de 4 horas por sesión. Stardew Valley es un juego relajante que no presenta desafíos como por ejemplo lo hace Valheim, donde sí, estás muy feliz cortando un tronco y... ¿qué mierda es eso? O de la nada podés tener una invasión y tu casita que hiciste con tanto esfuerzo te la revientan. En Stardew Valley esto no pasa, no hay monstruos excepto en las minas y no te vienen a buscar. Tu granja está siempre a salvo y lo peor que te puede tocar es que los cuervos se coman tus cultivos. Hijos de puta. Nuestras tareas en Stardew Valley tienen más que ver con lo que el filósofo ambientalista Alex Epstein denomina como productividad relajada. Stardew Valley te hace trabajar. Literalmente, tenés que agarrar la pala y ponerte a laburar en una granja hecha mierda y abandonada que tu abuelo el muy piolas te heredó. Dejas tu trabajo de oficina que te estaba chupando la vida y te vas a vivir con los pájaros. Básicamente el sueño de cualquier asalariado que trabaja de 9 a 6 de la tarde. Una vez que llegamos por primera vez a la granja, el juego se trata de ver cómo hacer para restaurarla y mejorar nuestra estadía ahí. Hay que agarrar las herramientas, talar los árboles, cortar el pasto, arar la tierra, comprar semillas, plantarlas, regarlas, construir y diseñar la granja de forma tal que todas estas actividades no nos ocupen todo el día porque nos cansamos y el día es corto. Y al otro día la alarma suena a las 6 AM y hay que arrancar de vuelta e ir al mercado y vender lo que producimos y comprar más y plantar de nuevo y regar. Ah, y podemos hablar con los vecinos del pueblo pelícano y hacernos algunos amigos y, si tenemos un tiempo, también... Hola, Robin. Y salir de joda y socializar, etc. Ok, pero ¿por qué un juego de trabajar es divertido? ¿Qué tiene Stardew Valley? ¿Qué hace para que nos parezca divertido estar 4 o 5 horas trabajando en un proyecto personal productivo virtual? Bueno, precisamente eso. Stardew Valley es un videojuego que con su gameplay apela a una cuestión fundamental en el desarrollo humano: la necesidad de tener un propósito productivo. El desafío principal del juego está en cuán organizado y productivo sos. Cuanto más inteligentemente elijas tus tareas diarias y el diseño de tu granja, más rápido vas a alcanzar tus objetivos. Ok, pero vamos un paso para atrás. ¿Por qué digo que tener un propósito productivo en la vida es algo importante? ¿Qué pasa si no quiero hacer nada y simplemente vivir al pedo? ¿Por qué tengo que trabajar? Bueno, además de que porque si no lo haces te vas a morir de hambre, la justificación en realidad es otra, porque podrías tener un trabajo y comer y no morirte de hambre, pero que fuera una actividad que no te llenara y por ende no te hiciera ser productivo. No entiendo. Aristóteles decía: allí donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, está tu vocación. Ser productivo significa entender cómo tu trabajo sostiene tu vida y transforma tu mundo. Es la búsqueda consciente de una carrera que esté alineada con nuestros valores personales, utilizando la capacidad creativa, los talentos y las habilidades que nos hacen
únicos. Para Aristóteles, ahí estaba la felicidad. No se trata simplemente de trabajar por trabajar como normalmente se cree. El enfoque del trabajo productivo está en el uso intencional de la mente, no solo en seguir movimientos automáticamente. Es reconocer que el trabajo es un proceso constante de adquirir conocimiento y convertir ideas en acción. Obviamente esto es un proceso, nadie empieza trabajando de lo que le gustaría o en el rubro que le gustaría. Pero se trata de tener un propósito y apuntar nuestros esfuerzos para que lentamente vayan hacia ese lado que queremos. Sin un propósito somos como una máquina, pero cuando finalmente enfocamos todo eso en una actividad que está alineada con nuestros valores, la satisfacción es incomparable. Les habrá pasado que no pueden estar ni 2 horas haciendo algo que no les gusta, pero podrían estar 12 horas haciendo un trabajo que los llena. Cuando uno ve el resultado de un trabajo al que le puso el corazón, la sensación es inexplicable. Pero, ¿no estábamos hablando de Stardew Valley? Entonces, ¿cómo es que Stardew Valley explora y emula la productividad? Bien, Stardew Valley es un simulador de granja y a través de sus mecánicas y gameplay el juego emula ciertas sensaciones placenteras que están relacionadas con las actividades productivas. El juego nos enseña de forma virtual y emulada la importancia y lo gratificante del trabajo productivo. Pero para lograr llegar a esta clase de emociones, el juego en su estructura lúdica nos obliga a que ordenemos nuestros pensamientos en función de esa actividad, como lo haríamos en la vida real. De esta forma, el juego emula distintos aspectos. Cualquier actividad que emprendamos en la vida requiere que nos pongamos objetivos claros, porque esto le da dirección y estructura a cada tarea. En Stardew tenemos misiones, dinero, corazones, etcétera, que nos ayudan a establecer un camino a seguir, además de los objetivos propios que nos ponemos. Digo, nadie te manda a hacerte una granja modo Dios, pero si ese es tu objetivo, vas a tener que trabajar muy ordenadamente y planear desde el comienzo todos tus pasos para alcanzarlo. Otro de los aspectos más satisfactorios de la productividad es ver los resultados, tener esa experiencia gratificante que proviene de contemplar eso que hicimos, eso que creamos. Piensen en cualquier trabajo importante o cualquier pequeña cosa que emprendieron y cómo eso los hizo sentir. Stardew Valley emula esta sensación todo el tiempo, porque en el juego emprendemos tareas nuevas a cada rato. Siempre tenemos la posibilidad de llevar a cabo las ideas que se nos ocurren. De esta forma obtenemos una muestra emulada virtualmente y más pequeña de ese sentimiento gratificante. Los cultivos que plantamos crecen casi a diario, recibimos dinero todos los días. Un árbol tarda solo 30 días del juego en crecer. En solo 2 semanas de juego podés haber pensado y creado una granja bastante decente. Podés ver el fruto de tu trabajo enseguida. Las tareas productivas no son siempre algo agradable, pero si encontramos algo que nos guste, no necesariamente que amemos, pero que encontremos aceptable y que nos desafíe, cuando lo estamos haciendo, entramos en la zona. ¿Se acuerdan de la zona? Ese estado en el que nos sumergimos cuando nos concentramos demasiado y en el que estamos tan inmersos en esa actividad que de repente pasan 3 horas y no nos dimos cuenta. Porque es un periodo de tiempo donde las distracciones de afuera son muy lejanas y la creatividad fluye fácilmente. Stardew Valley tiene muchas actividades, todos los días hay algo importante para hacer, un plan que llevar a cabo, una tarea, saltamos de una cosa a la otra todo el tiempo y sin percatarnos entramos fácilmente en la zona. En la vida hay que tener cierto equilibrio entre el nivel de desafío de las cosas que hacemos y nuestras propias habilidades. Si estamos trabajando en algo que no nos desafía, nos aburre y rápidamente perdemos el interés. Perdemos el deseo porque no sentimos un crecimiento. Al mismo tiempo, si trabajamos en algo que nos supera demasiado, nos vamos a estancar y nos vamos a frustrar. Correr una maratón si nunca hiciste ejercicio no parece una buena idea. En Stardew Valley aplica la misma lógica. No podemos largarnos a sembrar 150 plantas si tenemos la regadora nivel 1, porque no nos va a alcanzar el día ni la energía y encima se nos van a calambrar los dedos. Lo mismo ocurre si tenemos la regadera de oro y tenemos una granjita pedorra de 2x2. Nos vamos a aburrir. Hay que establecer metas reales de acuerdo a nuestras capacidades. Obviamente ustedes me van a decir, pero José, es un juego, es más fácil, en la vida las cosas son más difíciles, y sí, tienen razón. En la realidad hay limitaciones que hacen que todo esto sea más difícil. Los tiempos son más largos, el dinero no alcanza, no siempre podemos hacer las actividades que queremos porque tenemos que estar haciendo las que podemos. Y no solamente eso, sino que también es difícil saber si aquello que queremos hacer es realmente posible y no es una fantasía que nos va a terminar a llevar viviendo abajo de un puente o frustrados por la vida. Se los dice a alguien que estudió actuación, pero se gana la vida escribiendo y grabando comerciales porque el mercado es muy difícil y muy cerrado.
Algo que obviamente no me pregunté demasiado cuando me lancé a la carrera. Ese soy yo. En fin, en su artículo Lecciones de Productividad de Stardew Valley, Ana E. dice que lo que hace difícil ser productivo en la vida real en comparación con ser productivo en Stardew Valley es que en la vida real tenemos, un cuerpo y una mente real que constantemente se están quejando. Algo que en la realidad toma bastante más tiempo, en Stardew Valley lo tenemos 10 veces más rápido. Entonces es más difícil ser constantes en la vida porque el cuerpo duele, la mente se cansa y las frustraciones reales son más grandes. Pero por otro lado, cuando las cosas buenas finalmente llegan a la vida real, el sentimiento es mucho más grande. Es literalmente como comparar la adrenalina de correr una carrera en Mario Kart con lo que se haría subirte a un auto de la Fórmula 1. Pero lo genial de Stardew Valley no es solamente que emule esas sensaciones de productividad y por ende nos da una muestra pequeña de ese sentimiento en la vida real, sino que el juego ilustra o nos enseña de alguna manera algunas lecciones importantes para cuando nos proponemos un propósito productivo en la vida real. En Stardew Valley el día es limitado y pasa rápido, por lo que tenemos que ser conscientes de nuestro tiempo. Hay que ser selectivos y elegir cuidadosamente las actividades para poder avanzar en nuestros objetivos. No podemos irnos a las minas hasta la hora que queramos porque a las 3 AM nuestro personaje se desmaya de sueño y podemos perder valiosos ítems. La tienda cierra a las 5, por ende si queremos comprar o vender algo tenemos que hacernos un tiempo antes de eso. Cuando empieza a caer el sol los animales entran al corral y si no los alimentamos al otro día no producen y están de mal humor. Tener un propósito claro en Stardew Valley es importante porque ordena nuestras demás actividades y nos da cierto rumbo en lo que hacemos. ¿Queremos tener animales? Perfecto. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué necesito para comprarlos? ¿Cuánto espacio necesito en la granja? ¿Cómo puedo hacer para juntar ese dinero? ¿Quiero bajar hasta X piso de la mina? Bueno, necesito una buena comida que me dé energía, mejorar la espada, salir temprano. Para salir temprano antes tengo que atender las cosas de la granja bien rápido para poder irme, etcétera, etcétera, etcétera. También hay que optimizar cada tarea de cierta forma que la granja funcione. El arroz crece cerca del estanque, hay que cortar el pasto pero no tanto para que siga dando comida para los animales. Si no regamos los cultivos no crecen y hay que saber cuánto tarda cada cultivo porque si te pasas y lo plantas cuando se termina la estación el cultivo se pudre, etcétera. Hay que estar atento a todo y qué mejor que eso que teniendo una rutina. Una de las claves para hacer con éxito el trabajo es una buena rutina que se adapte a nuestras necesidades. Al poco tiempo que empezás a jugar Stardew vas a estar siguiendo tu propia rutina porque no hay otra forma de jugarlo. En Stardew Valley comenzás desde cero. No tenés dinero, ni la granja ordenada, ni cultivos, ni prácticamente nada. Solo un terreno sucio lleno de escombros, árboles y pasto. El juego se tarda un buen tiempo hasta que finalmente sentís que estás progresando. Esto es un buen recordatorio de que en la vida la mayoría de las cosas toman tiempo para dar resultados y hay que pensar a largo plazo. Un nuevo negocio, por lo general, no es sostenible de inmediato. No vas a tocar la guitarra de la noche a la mañana y no vas a tener 1 millón de amigos el primer día que te mudás a una ciudad nueva. En esos momentos en donde el avance es mínimo y no logramos un éxito significativo, es importante tener en cuenta las cosas que van a tener un impacto en el largo plazo. En Stardew Valley todo se trata de plantar las semillas adecuadas. En la vida, tal vez también. Los vínculos afectivos son una gran parte de nuestra vida. La familia, los amigos o las relaciones amorosas son un complemento fundamental en nuestra vida y en cierto sentido le dan color a todo lo que hacemos. Y como dijo Barney en How I Met Your Mother, whatever you do in this life, it's not legendary unless your friends are there to see it. El juego nos sugiere entablar vínculos con los vecinos, hacerles regalos, dialogar con ellos. Y esta parte más rolera, si se quiere, del juego le da un giro muy interesante. La socialización, incluso a largo plazo, nos trae varios beneficios. Los vecinos te regalan cosas, te desbloquean cinemáticas y si te casas y tenés hijos, estos te ayudan en la granja. Stardew Valley recrea exitosamente todos estos escenarios y emociones reales a los que una persona se enfrenta cuando persigue un propósito productivo. Pero la diferencia entre Stardew Valley y la vida diaria, entre emular una actividad productiva y realmente largarse a hacerla en la vida, es que en la simulación no existen todos los problemas y peligros comunes de la vida. O mejor dicho, esos peligros no pueden realmente afectarnos. Como dijimos antes, es como jugar un simulador de carreras o subirte realmente a uno de esos autos y experimentarlo. Las cosas que en un juego toman segundos, en la vida toman años y requieren de una constancia que no siempre es fácil de sostener. Pero por otra parte, esto también nos tiene que hacer dar cuenta
cuenta que si la satisfacción que sentimos al simular un trabajo productivo en un juego es esa, imagínense el tamaño y lo gratificante que podría ser hacerlo en la vida real. Lo emocionante de establecer una meta y trabajar todos los días para cumplirla. Es esta emoción, estos sentimientos reales tan propios de la necesidad humana de tener un propósito productivo, lo que Stardew Valley emula. No lo inventa, lo extrae de la realidad. El valor del propósito y la productividad son claves en la felicidad de las personas y Stardew Valley nos da una pincelada de esto para que veamos en una simulación y experiencia de juego de lo que somos capaces. Stardew Valley es solo un juego, pero como miles de ejemplos anteriores que hemos visto en este canal, también nos da una gran lección. Y después de todo, esta clase de cosas son parte de lo que hace a la experiencia de jugar un videojuego tan única. Muchas gracias por llegar hasta acá, ya saben, comente, denle like y toquen la campanita. Y también pueden comentar dejándome cualquier tema de la industria de los videojuegos que les gustaría que trate o cualquier juego que les gustaría que analice. Ahora también pueden apoyarme en Patreon, los miembros de $5 o más pueden elegir el tema de un video para cada mes. De hecho, este video fue posible gracias a Luis Suero Álvarez y a Robert Silva, mis dos fieles miembros. Sin nada más que decir, yo soy José, OJB, y esto es Ideal Game.